Vamos a continuar haciendo nuestro curso y en esta tercera sesión vamos a ver los puertos de entrada y salida, parte 1. Los objetivos de esta sesión son los siguientes: modificar los puertos de entrada y salida del microcontrolador y hacer diagrama de flujos de un programa. Primeramente vamos a recordar cómo es la estructura secuencial de un programa. Y como acá te estoy mostrando, la estructura secuencial es básicamente darle órdenes al microcontrolador para que haga una secuencia de instrucciones una tras otra. Como dice por acá, un inicio, acción 1, acción 2, acción 3, etcétera, y un fin, ¿verdad? Y así van a ser todos los programas. Simplemente una secuencia de órdenes. Obviamente esto lo podemos ver en forma gráfica, como está en este lado, pero también podemos verlo en un pseudocódigo, es decir, de forma escrita, con un inicio y un fin, y en el medio una secuencia de órdenes lógicas para conseguir un objetivo. Por ejemplo, para hablar por teléfono, aquí dice, levante la bocina, espere tono, marque el número, espere que contesten, hable con otra persona y cuelgue la bocina. ¿Te das cuenta? Entonces hay una secuencia lógica y en este caso no hay ningún problema, todo es en forma secuencial, ¿no? Y aquí está el mismo, pero en diagrama de flujo. Pero hay otra estructura que es diferente, la estructura condicional. ¿Alguna vez te han puesto condiciones? Seguramente que sí, ¿verdad? Si quieres salir a la fiesta, tendrás que limpiar tu habitación, hacer esto o aquello. Si quieres ganarte tanto de propina, tendrás que hacer esto o aquello. Son condiciones. Pues aquí también hay condiciones. Si queremos que cierta instrucción se cumpla, se ejecute, tiene que cumplirse antes una condición previa. Y esto en programación se le llama la sentencia if, que se ejecuta si la expresión que acompaña tiene un valor distinto a 0, es decir, es verdadero. Pero si es falso, se continúa sin ejecutar esa instrucción. Por ejemplo, fíjate acá. A ver, por favor, acá. Fíjate, acá dice test. Por acá viene y acá es un testeo, ¿no? Este es el símbolo que implica condición, es un rombo, como ves por acá. Entonces acá lee la condición. Si la condición es verdadera, si es verdadero, se ejecuta las sentencias. Pero si la condición es falsa, simplemente esto salta. O sea, estas sentencias, estas instrucciones están condicionadas a ejecutarse o no. ¿Te das cuenta? Y entonces este sería el if, cuando solamente tengo una condición. Pero también puede ser el if else, cuando tengo una condición pero hay dos opciones. Tengo dos opciones tal como se ve aquí. Aquí, acá está la secuencia. Entonces aquí hay una condición. Si la condición se cumple, se ejecutan estas acciones. Pero si no se cumplen, se ejecutan otras acciones. Entonces aquí hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos en el cual se ejecutan una u otra acción, según se cumpla o no la condición. Eso vendría a ser el if-else, la condición if-else, ¿ok? También hay otra estructura que es la función repetitiva, cuando queremos que algo se repita n veces, un número determinado de veces o hasta que se cumpla cierta condición, ¿no? Para esto hay varias, una de ellas es el for, la instrucción for. O la sentencia for, ¿verdad? Y esta sentencia tiene la siguiente sintaxis. Sintaxis quiere decir la manera correcta de utilizar esta instrucción.
Se pone acá for, se pone una inicialización, punto y coma, una condición, punto y coma, y un incremento. Y dentro de esto se pone sentencias. Quiere decir que todas las sentencias que están aquí dentro, todas estas sentencias, se van a ejecutar desde un inicio hasta que se cumpla la condición y con cierto incremento, ¿no? Con cierto incremento. Y acá está el flujograma de esta estructura repetitiva for. Hay una condición inicial, hay una condición final y hay unas operaciones o sentencias que se tienen que cumplir y cada vez que se cumple esta sentencia se incrementa o decrementa. Hay un contador, ¿no? Y esto nuevamente se evalúa mediante la condición. De tal manera que cuando se cumple la condición, vamos a suponer que queremos repetir algo 5 veces, cuando ya se ha ejecutado estas operaciones por 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se cumplió los 5 veces? Sí. No. Es mayor que 5 y es 6, entonces ya sale, es falso, ¿no? Y sale de este bucle. También a una condición repetitiva se le llama bucle. Bucle, es exactamente lo mismo. Te voy a explicar esto con un ejemplo más adelante, ¿ok? Otra repetitiva es la while. En el caso de la for, el número de veces que se repite depende de una condición, de un número básicamente, ¿no? Quiero que algo se repita 5, 6, 10, 15, 20 veces, etc. Pero en el caso del while, depende de una condición, de una expresión, lo cual puede ser una variable. Puede ser una variable, una condición. Entonces acá dice while, mientras se cumple la condición, estas sentencias se van a realizar. ¿Ok? Y también es el do while, en este caso, primero se hace la sentencia y luego se compara la condición. En este caso, siempre se va a realizar la o las sentencias por lo menos una vez. En el caso anterior, estas sentencias se van a realizar solamente cuando se cumple la condición. Si esta condición no se cumple, esto nunca se va a realizar, ¿no? Y aquí está el diagrama de flujo de la estructura repetitiva while. Primeramente viene porque el flujo de datos hay una condición. Si es verdadero, se ejecuta la operación y nuevamente se evalúa. Es verdadero, se ejecuta, se evalúa. Es verdadero, se ejecuta y se evalúa. Esta condición es falsa, ¿por qué motivos cambia de condición? Falso, ya no se ejecuta, salta por este lado y va al siguiente grupo de instrucciones. ¿Ok? Entonces, esta condición es muy importante y de hecho se utiliza en la función, en el lenguaje C, hay por lo menos una función while repetitiva, o sea, la condición siempre es verdadera. ¿Y eso se utiliza para qué? Para que nuestro grupo de instrucciones se realicen constantemente. Es importante que las instrucciones siempre sean un bucle, no infinito, o sea, hay instrucciones que se van a realizar siempre, siempre. Se tienen que realizar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y otra cosa importante en los programas son los comentarios, ¿no? No son indispensables, pero son importantes, porque esto me sirven para para indicar algunas instrucciones importantes. Como ustedes saben, el lenguaje C, como dije en una sesión anterior, está escrito en inglés. ¿Por qué? Porque los que lo inventaron fueron los no ingleses y pusieron instrucciones en inglés, ¿no? De repente para un estadounidense o un inglés hablante, pues es fácil, mucho más fácil entender que para un hispanohablante. Por eso es necesario colocar comentarios, que pueden colocarse así, como dos barras laterales, y acá poner esto es un comentario. Estas palabras no las toma en cuenta el compilador. O si quiero poner un comentario grande, como un título, ¿no? Un inicio, varias líneas, varios párrafos y un final, coloco de esta manera. Primero coloco una barra inclinada con un asterisco. A partir de ahí es un comentario. Pongo acá todo mi comentario, ya puede ser 2, 3, 4, 5 líneas, y para terminar pongo asterisco y pongo la barra inclinada. Ese es un comentario. Estos de acá no son comentarios, o sea, son errores. Son comentarios inválidos, ¿no? Este que parece un comentario, estos ya son errores. Estos son comentarios válidos y este es un comentario válido. ¿Ok?
Ahora es importante saber cuál es la estructura de un programa en PIC-C Compiler, en CSS Compiler. Y aquí está clarísimo. Este es un programa de ejemplo. En todos los programas vamos a tener en color rojo las directivas, que son para indicarle al compilador, al programa, que algunas indicaciones importantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué PIC estamos usando? En este caso se utiliza un PIC 18F4550. Estamos indicando los fusibles, algunos parámetros básicos que queremos que se quemen, que se tomen en cuenta en el microcontrolador. Por ejemplo, acá dice el tipo de cristal que estamos utilizando, si estamos usando o no el watchdog, si estamos usando o no la protección. Es decir, nosotros podemos hacer que nuestro programa esté protegido contra las copias. Imagínate que haces tú un programa que te ha demorado días, semanas, hasta meses, ¿no? Al final lo puliste y salió excelente. ¿Te gustaría que lo copien? Por supuesto que no. Entonces, para que nadie te lo copie, aquí tú le pones protect, protegido. Si le pones no protect, está no protegido, ¿no? Y así hay otros parámetros más que acá vas a poder ver en la hoja de datos, ¿no? Que se pueden fijar. Acá, por ejemplo, a qué velocidad va a trabajar el microcontrolador. Eso es importante para que aquí el compilador genere código respecto a la velocidad, ¿no? Y aquí, qué tipo de, cómo se están gestionando los puertos, en este caso, de forma estándar. Todo esto son las directivas, indicaciones para el compilador. Después vienen las funciones. Todo el lenguaje C está basado en funciones. Aquí tengo aquí hay dos funciones. La función void read button, paréntesis, y acá está la función void main. En un lenguaje en C mínimo tiene que haber una función, la función principal. Y como tú sabes inglés, main significa principal. Tiene que haber por lo menos esta función main. Si no hay esto, va a mandar error, ¿no? Y estas son funciones auxiliares que las vamos a utilizar dependiendo del uso, como ya te vas a dar cuenta. Después vienen las instrucciones en sí, los comandos, que son los que están acá con color negrito, y que todos los comandos, fíjate, todos los comandos eh, terminan en punto y coma. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Output high, poner en alto el pin B1, perdón, y un punto y coma. Todas las instrucciones terminan en punto y coma, y eso es muy importante. ¿Correcto? Acá también hay otra instrucción, setup ADC ports, no analogs, o sea, no usar analógicos, y acá dice punto y coma. Y finalmente están los comentarios que había comentado hace un instante, son los que están acá en gris, ¿no? En gris, y acá por ejemplo, ¿qué significa eso? Setup ADC ports deshabilita las entradas analógicas. ¿Qué significa while true? Mientras sea verdad, como siempre va a ser verdad, este es un bucle infinito, algo que se va a repetir indefinidamente. Y así, estas son las partes. Y también es importante el orden. Al principio siempre tiene que ir las directivas, las funciones pueden cambiar de las funciones, pero hay unas condiciones que ya te voy a ver más adelante, ¿no? Y los comentarios siempre, bueno, pueden ir a la derecha, pueden ir a la izquierda, arriba, abajo, eso no hay ningún problema. Ahora bien, vamos a explicar rápidamente cuáles son los puertos de entrada y salida del PIC 16F877A, ya que este es el PIC que vamos a utilizar en nuestros ejercicios, en nuestros laboratorios. Aquí a la derecha te muestra una captura de este PIC. Fíjate acá dice PIC 16F877A. Y en este PIC te vas a dar cuenta que existen los siguientes puertos. Te voy a hacer notar. Fíjate por acá. Aquí está todo esto es el puerto A. Porque acá dice RA0, RA1, R2, R3, R4, RA5. Por acá está el puerto B. Es decir, las líneas de entrada-salida están agrupadas en puertos. Eso es importante, están agrupadas en puertos. Por aquí está el puerto C, porque todos son C0, C1, C2 hasta el C7, ¿no? Por acá está el puerto D, desde el D0 hasta el D7. Y por aquí está el puerto E. Ahora, ojo, un puerto cuando está completo tiene 8 bits, pero no necesariamente tiene que tener todos los bits. Por ejemplo, el puerto B, C y D todos tienen 8 bits.
del 0 al 7. El puerto A, no, el puerto A solamente tiene del A0 al A5, es decir, tiene 6. Y el puerto E solamente tiene 3, E0, E1, E2. Entonces, hay que... No, y aquí está bien claro esto también. Acá está el puerto A, B, C, D, E. ¿Verdad? Y acá están las direcciones, ¿no? En el banco de memoria. No sé si te acuerdas, te expliqué esto anteriormente. ¿Verdad? Entonces, es importante saber esto, en qué dirección está y también cómo se configura. Se configura mediante el registro TRIS y depende de cada puerto, ¿no? Si es TRIS A hasta el TRIS E, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo es que yo voy a leer o escribir datos en los puertos? Que es lo más es fundamental. Como tú sabrás, el PIC tiene que interactuar con los sensores y con los actuadores. ¿Cómo leo los datos de un sensor? ¿Cómo escribo los datos en un actuador, en un motor, en un LED, en lo que tú quieras? Esto va a ser a través, hay varias maneras. La manera más profesional, más directa, la que consume menos recursos, es definiendo los registros en la memoria RAM. Esta es una manera, es decir, utilizando los registros ya preestablecidos, el registro port y el registro TRIS. Depende de cada puerto, el TRIS A, TRIS B, TRIS C, por A, por B, por C, ¿no? Y hay que definir esto, como dice por acá, hay que definirlo en las directivas. ¿Cuál voy a utilizar? Y hay que darles el valor, o sea, la dirección exacta. Y acá hay que usar estos comandos, ¿no? Bit clear, bit set, bit test, swap, son unos comandos específicos. Y también si quiero manejar solamente un bit, acá hay otra manera que es el bit. Le doy un nombre y le doy una posición y un bit. Te voy a dar un ejemplo más adelante. Esta es una de las maneras, pero no es la única. Hay una manera más sencilla. ¿Ok? La manera más sencilla es usando las funciones integradas del compilador. Y esto es lo más fácil. Esto es realmente suficiente para nosotros, que es un curso básico de entrada, ¿no? Cuando ya vayamos programando, teniendo muchos programas y necesitamos más velocidad, necesitamos que ocupe menos memoria, pues ya utilizaremos otros modos, ¿no? Pero esto realmente es lo que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante. El output low, por ejemplo, ¿no? Poner en bajo un pin, poner en alto un pin, o también, este es lo mismo, pero dicho de otra manera, poner en float, poner en estado flotante, o acá, este es para trabajar con los pines, un solo pin en específico, y este es para trabajar todo un puerto. No quiero que todo el puerto esté a 1, o todo el puerto esté a 0, o todo el puerto tenga un valor, 0011, entonces eso lo coloco acá, ¿no? Como esta instrucción. Ahora también el puerto B, por ejemplo, tiene esta característica de tener resistencias pull-up, resistencias desde el puerto a positivo. Y eso ya te vas a dar cuenta porque es importante. Es importantísimo cuando usamos, por ejemplo, el teclado, ¿no? Y ya cuando te dé el ejemplo te vas a dar cuenta de esto. Esto es para escribir, para sacar datos del PIC hacia los actuadores. Ahora, ¿cómo voy a leer? La forma de leer es usando la instrucción input. El input, el pin X, ¿no? Por ejemplo, el pin B1, el pin A3, el pin C0, etc. Este es para leer la entrada de un solo pin. Pero también puedo leer todo un puerto. Input A, B, C, D, E o E, como está por acá. Y ya con el ejemplo te vas a dar cuenta cómo funciona esto. Esto te lo pongo como referencia para cuando tú estés programando. Si no te acuerdas, regresas a esta diapositiva y la puedes revisar cuantas veces tú quieras. ¿Ok? Y acá está el ejemplo. Aquí están los ejemplos. Tenemos nuestra primera experiencia. Escritura en el puerto B. Vamos a hacer una secuencia de LEDs. Fíjate en este gráfico, por favor, que está acá a la derecha. Tengo un PIC y tengo acá 8 LEDs conectados. ¿Te acuerdas tú? Bueno, habrás visto, o a tu papá le habrás preguntado tal vez. Había un programa muy famoso en la década de los 80, 90, que se llamaba El Auto Fantástico. Y si algo trae tu memoria,
el auto fantástico era un auto que pues delante, en la parte frontal, tenían unos focos rojos bien llamativos que hacían una especie de escaneo, o sea, encendían así en forma secuencial, iban y venían. Búscalo ahí en YouTube o vas a dar cuenta, ¿no? Y esto lo mismo podemos hacer con el PIC, un efecto de auto fantástico, para que los LEDs vayan, enciendan en secuencia uno tras otro, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues acá está el programita, ¿no? Tenemos acá las directivas, le estamos indicando al Pixel Compiler qué micro estamos usando, le estamos indicando con el use delay, acá hay un error, esto va a ser de 20 MHz, estamos usando un cristal de 20 MHz, ¿no? Y acá están los fusibles. Cuando trazamos a 20 MHz tenemos que poner HS. HS significa High Speed, alta velocidad. Revisa los archivos adjuntos al final de esta sesión para que veas un poquito, para que profundices en esto de los fusibles. No ponemos protección porque este es un programa de ejemplo, didáctico, no hace falta protegerlo, ¿no? Y hay que ponerle no WDT, que significa no watchdog. No queremos perro guardián, es una característica especial del PIC para usos avanzados. Por ahora no lo necesitamos y hay que poner que no lo necesitamos porque por defecto lo. Punto 1. Punto 2. Vienen aquí las secuencias que están guardadas de una manera especial. Estas secuencias son del tipo tabla. Ya no son una especie especial, perdón, una forma especial de variables, ¿no? Variables. Te voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, acá dice secuencia 1 tiene 8 espacios. Es como tener una, acá vamos a poner, a ver. Es como tener una tabla, algo así, ahí está, que tiene 8 posiciones, ¿correcto? ¿Cuántos van ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, algo así. Entonces, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6 y la posición 7. Ahí está nomás, del 0 al 7, ¿no? Y en cada posición le da un valor. Acá, por ejemplo, dice 1. Como esto está en decimal, pero en binario vendría a ser 0, 0, 0, 6 ceros a la izquierda, ¿verdad? Y un 0 a la derecha. Ese es el 1. Luego viene el 2, vendría a ser acá 1, 0. Luego viene el 4, que vendría a ser 1, 0, 0. Luego viene el 16, el 8, perdón, que vendría a ser 1, 0, 0, 0. Y así, ¿no? Te das cuenta que el 1 va y está avanzando una posición, hasta que en el 7 va a ser 1 y acá van a ver 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Entonces, este vendría a ser mi vector, mi tabla que se llama secuencia 1, en el cual le pongo una posición y le doy un valor a cada posición. Tiene 8 posiciones. Y acá estoy creando 3 diferentes tablas, ¿no? Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. ¿Para qué? Ahora te voy a explicar. En el void main es la función principal. Siempre tiene que haber en un programa la función principal, void main. Y acá estoy estoy ingresando una variable i entera. ¿Para qué? Ahorita vas a ver para qué. El puerto B lo pongo en 0 por 0, 0. ¿Para qué sirve esto? Para inicializar. Siempre es bueno que todos los LEDs inicien apagados, ¿no? Que estén todos apagados. Entonces, para que todos inicien apagados, saco por el puerto B el valor 0 por 0, 0 o simplemente 0. O sea, todos en 0, todos apagados. Y después hago mi bucle infinito, while true. Lo que está por aquí se va a repetir indefinidamente. Eso es, ¿no? While, condición true, repetitiva. Como siempre verdadera, se repite una y otra vez.
Bien, ahora, ¿cuáles son en sí las instrucciones? Aquí está la instrucción, la estructura for, que ya te expliqué anteriormente. Como dije anteriormente, es una estructura para hacer una repetición. También vamos a repetir. Fíjate, se inicializa la variable i en 0. Acá está la que acabo de declarar anteriormente. Y acá está la condición, i menor o igual a 7. O sea, mientras estas instrucciones se van a realizar mientras i sean menores o iguales a 7. Y acá está el incremento. I más más significa que cada vez que se cumpla se haga un proceso, una vuelta, la variable i se incrementa. Inicialmente i vale 0, ¿correcto? Acá está, i vale 0. Entonces, i es menor o igual a 7, sí, porque 0 es menor o igual a 7. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer? Output B saca por el puerto B, acá está, fíjate, saca por el puerto B la secuencia 1, el valor de i. Como i vale 0, saca la secuencia 0, esta que está acá. Entonces saca el valor i. ¿Cuál va a encender? Va a encender este LED. Este LED se enciende. Ese LEDcito se va a encender. El B0, plum, ahí está, ¿no? Y después hace un delay. Delay milisegundos, 500. Hace un retardo de 500 milisegundos. Lo deja encendido 500 milisegundos. Ahora, nuevamente hace la evaluación. Ahora, I más más, ahora I vale 1. 1 es menor o igual a 7, sí. Por lo tanto, nuevamente va a realizar esta operación. Saca por el puerto B el valor de la variable de secuencia 1, pero el valor de I en este caso vale 1. Y 1 vendría a ser este de acá, el valor 2. Entonces saca el 10. ¿Qué significa? Que este se apaga y este se enciende, ¿no? Este de acá se apaga y este se enciende. Y hace un retardo de 500 milisegundos. Y así, sucesivamente, va a ir sacando uno a uno el siguiente valor, ¿no? El valor que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá, hasta que se va a encender el último LED. Este último LED se enciende, todos los demás apagados. Y como es un bucle while true, nuevamente el i regresa a 0. Y nuevamente se apaga este y nuevamente enciende el primero. Entonces hay una secuencia B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Otra vez B0, B1, B2, 3, 7. Y así, ¿no? Entonces hay una secuencia indefinida de que los LEDs estén encendiendo, en este caso de derecha a izquierda. Y esto lo vas a probar tú, vas a copiar y pegar esto en tu programa Pixel Compiler, como te lo he enseñado la vez pasada, y vas a simular en el portexto. ¿Ok? Esa es tarea tuya. Experiencia número 2. Lectura de entradas digitales. Vamos a agregar dos pulsadores. Dos pulsadores. ¿Y para qué? Para que cuando yo pulse este que se llama on, cuando yo dé un pulso, este LED se encienda. Y cuando pulse el otro que es off, el LED se apaga, ¿no? Aquí es tal cual el caso anterior, pero acá hay una diferencia. Acá estamos usando el puerto, estamos gestionando los puertos usando la memoria RAM. ¿Te acuerdas? Usando la memoria RAM. Es decir, en este caso, tenemos que usar esta directiva, byte port B. El port B donde estamos utilizando nuestras entradas y salidas. El port B está en la dirección 6, ahí está, ¿no? El port B en la dirección 6. Y acá le estoy dando nombres a los pines. Por ejemplo, el port B0 está conectado a mi LED, entonces le doy nombre LED. LED está conectado al puerto B en el pin 0. Mi pulsador ON está conectado en el B1. ON port B1, ahí está, ¿no? Entonces, en el pin 1 está mi pulsador ON y en el pin 2 está mi pulsador OFF. En el port B2 está mi pulsador OFF. ¿Ok? Esa es la manera como se trabaja cuando es con memoria RAM. Acá vamos a la función principal, void main void. Es lo mismo, este void puede ir o puede no ir. Es lo mismo. Si pongo void main
paréntesis y no pongo nada o pongo void main void, porque void significa nulo, o sea, nada. Y acá arranco, siempre en toda función va a iniciar, tiene que ir entre llaves. Abro mi llave y acá cierro mi llave. Las llaves son importantes, las llaves son los bloques de trabajo. Le indica al compilador dónde inicia algo y dónde acaba algo. Las llaves son importantes, abrir y cerrar llaves, esto es importantísimo. Muy bien, ahora ¿qué hago acá? Cuando trabajo con este tipo con esta manera con la memoria RAM, tengo que definir cuáles son entradas y salidas. Para eso utilizo el settrisB. SettrisB porque es el puerto B. Y acá el 0 me está indicando que es una salida. Y el 1 me está indicando que es una entrada. Fíjate que acá el 0 es salida y los siguientes dos son entradas. Por lo tanto, aquí hay un error. Aquí debería ser 1 también. 0 salida, 1 entrada y las demás salidas. Estoy configurando cada pin. El pin 0 como salida, los dos siguientes pines como entrada y los demás pueden ser salidas o entradas. No los utilizo, cualquiera. En este caso los pongo 0, o sea, son salidas. Ojo, cuando quiero escribir en formato binario, solamente con unos y ceros, utilizo este prefijo 0b. Cuando pongo 0b es un prefijo que voy a escribir en binario. Cuando pongo 0x es un prefijo que estoy escribiendo en hexadecimal. Y cuando no pongo nada, ni 0b ni 0x, estoy escribiendo en decimal. Por ejemplo, acá dices 0x, este número está en hexadecimal. Pero sabemos que 0 es igual en hexadecimal, en binario y en decimal, así que no haría falta poner en sí 0x. Basta que ponga 0 y es lo mismo, ¿no? Y acá estoy limpiando, o sea, port B. Acá ya es trabajo de esta manera. O sea, el port B como un registro lo igualo a 0. Significa que estoy asignando este 0 al puerto B. Lo estoy asignando. Este valor lo pongo en el registro puerto B. Todo lo que escribe en el puerto B sale por el puerto B. Entonces, mi LED se apaga. Mi LED va a estar apagado. X. Y aquí entra mi bucle infinito, lo que se va a repetir indefinidamente. Estas instrucciones previas al while true se ejecutan una sola vez, solamente al principio del programa. Todos los demás se ejecutan, se van a ejecutar en forma constante. Muy bien, entonces, ¿qué le pido que haga a mi programita? Le pongo dos condiciones, ¿no? If on igual a 1. ¿Qué significa eso? Si es que on, si este bit port B1, si el port B1 es igual a 1, o sea, lo pulso. Ojo que acá en el if siempre voy a poner doble igual, porque este doble igual significa comparación. Estoy comparando una variable con un valor. Comparación. El on es igual a 1. Si es verdadero, entonces mi LED va a ser igual a 1. Es decir, el port B0, LED por B0, va a ser igual a 1. Va a encender. Esto va a encender. Pero, y si no, acá yo he puesto otro if, pero pude haber puesto solamente un else. De lo contrario, ¿no? Pero acá pongo otro if. Si el port B1, perdón, port B2, off es el pin 2 del puerto B, es igual a 1, si pulso el otro, ojo que solo pulso y suelto, pulso y suelto. Si solo pulso y lo suelto no interesa, el LED se apaga. LED igual a 0, o sea, el puerto B se apaga, 0. ¿No? Y así. Entonces, lo único que está haciendo mi programita es verificando si pulso o no estos pulsadores, para la redundancia, están verificando si en las entradas B2 y B1, en cuál tengo un valor 1, ¿no? Donde tengo un valor 1, ejecuto la acción de encender o de apagar el LED según sea el caso. Y así, y eso es lo que hace el programita, ¿no? Es un simple interruptor. Está fijando, está chequeando, está validando las entradas 1 y 2. Si es 1, enciendo el LED. Si es 0, apago el LED. Nada más. Bastante simple para empezar. Haz la experiencia y comprueba por ti mismo, ¿no?
cómo funciona esto. Y también te aconsejo que utilices la función de la depuración, el debug en el Proteus, para que lo hagas paso a paso y te des cuenta cómo funciona. Si has entendido esto, ¿cuál es tu reto? El reto tuyo va a ser el siguiente. Modificar el programa de secuencia de LEDs, el primerito, de la siguiente manera, ¿no? Agregue dos pulsadores, como están por acá. Acá hay dos pulsadores. Agregamos dos pulsadores en los pines A0 y A1, como dice por acá. Configure dichos pines como entradas en CSS Complete. Van a ser entradas. Al presionar A0, los LEDs, o sea, cuando yo presiono, cuando bajen, en este caso están normalmente en 1, ¿verdad? Están en 1. Y cuando bajen a nivel 0, en este momento de la bajada, ¿qué quiero que hagan? Los LEDs deben correr de arriba hacia abajo. O sea, deben ir así. De arriba hacia abajo. Y cuando presione el otro, también nuevamente pulso invertido, o sea, cuando presione, ojo que acá presionar es cuando, normalmente está en 1, cuando baje a 0. Cuando baje a 0, los LEDs que vayan de abajo hacia arriba, o sea, enciendan en ese orden, de abajo hacia arriba. Para que veas exactamente cómo quiero que funcione esto, haz clic aquí en el video demostrativo y acá te estoy mostrando realmente en forma de animación cómo quiero que funcione esto, ¿ok? Inténtalo, hazlo y verás que esto es facilito. Todo se hace con la práctica, todo se hace probando. Si te equivocas, no te desanimes, sigue probando y verás que al final vas a ir manejando y vas a ir dominando la programación, que es bastante sencilla. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima sesión.